Ya a otro tema, Pablo, que tiene que ver con lo que es el carbon tax y ese famoso paycheck, es decir, ese supuesto reembolso que el gobierno federal le da a algunas provincias, a algunas familias digamos, por concepto de este carbon tax, que es el impuesto a lo que son los combustibles, la energía, ¿no? Un aumento que ha ido incrementándose cada mes de abril. Lleva ya 2 años, ¿no? Pablo, que lleva ya el carbon tax. Sí, 2 años. Aumentando. Entonces, claro, el gobierno federal siempre tiene esa carta bajo la manga diciendo que, bueno, que le devuelve más a las familias de lo que las familias pagan en carbon tax. Cosa que quedó demostrado, como ya muchos habíamos previsto, que es un fraude, es un completo fraude, no es tan así como lo dice Justin Trudeau. Y voy a mostrarles parte de lo que tiene que ver un debate que se dio justo antes que tomaran vacaciones en el Parlamento, donde el líder de oposición, Pierre Poilievre, increpa a Justin Trudeau respecto a este fraude o a esta estafa del carbon tax. Vamos a ver, les voy a compartir parte de lo que fue ese debate. Session of Parliament taught us is that after 9 years of this Prime Minister, everything is broken. 25% of Canadians are now living in poverty. 2 million lined up at food banks. 38% more people are homeless. Housing costs have doubled. It wasn't like this before this Prime Minister, and it won't be like this after he's gone. Will he put us through another year and a half of this costly hell, or will he call a carbon tax election today so we can elect a common sense government to axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime? Bueno, aquí está la primera parte. Este es un fragmento del debate, ¿no? Donde primero le recrimina y le da algunos datos, le arroja algunos datos sobre lo que tiene que ver el índice de pobreza y cómo se han aumentado las ayudas que tienen que ver con banco de comida. Y entra también, Trudeau le va a replicar y después va a entrar en lo que es la estafa del carbon tax. Vamos a escuchar parte de lo que fue este debate. The Right Honourable Prime Minister. Aquí tienen también los subtítulos para que lo vayan leyendo. If the Leader of the Opposition actually cared more about Canadians than he does about his own political interests, he'd be supporting the 400,000 kids we're going to help with the National School Food Program. He'd be voting in favour, instead of opposing at every turn, the dental care program that has already helped over 200,000 seniors and will now, as of next week, start helping young people and Canadians with disabilities. He'd be standing with us on expanding childcare spaces instead of campaigning against it. But Mr. Speaker, he doesn't care about Canadians. He cares only about himself. Bueno, ahí fíjense que él está todavía sacando que es que tienen, ellos aprobaron un plan sobre la cuestión dental, que por cierto también es una estafa, ¿no? Pero Pierre Poilievre le va a replicar. Vamos a escuchar la réplica de Pierre Poilievre. The minister was also forced to release data from his own government showing that there would be a $30 billion a year hit to our economy as a result of his job-killing carbon tax. Data that he had up until then been hiding. He's been going around claiming that Canadians are better off because they pay this tax. Did the calculations that went into his 8 out of 10 talking points include this $30 billion a year cost to the Canadian economy and to Canadian families? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, the Parliamentary Budget Officer has confirmed that 8 out of 10 Canadians in jurisdictions that have the federal carbon price in them get more money back from the Canada Carbon Rebate than they pay with this price on pollution. That is fact. Now, the Conservative leader has been using erroneous figures that the Parliamentary Budget Officer has said he made a mistake on to continue to attack our plan
on fighting climate change and putting more money back in people's pockets. 8 out of 10 Canadians are better off, Mr. Speaker. Here, here. Por supuesto, no dice nada, él todavía no dice nada, aquí lo vuelven a replicar. $10 a year economic cost when distributed among those 8 out of 10 families? The Right Honourable Prime Minister. Conservatives are basing their attacks on climate action and affordability on erroneous calculations that the Parliamentary Budget Officer has admitted that he made. The fact that the Parliamentary Budget Officer also calculated without making any mistakes that 8 out of 10 Canadians are better off with the Canada Carbon Rebate and the price on pollution means that we are not only fighting climate change and bringing down emissions, we're also putting more money back in the pockets of Canadians who need support right now, money that the Conservative Party wants to take away. Bueno, fíjense que Trudeau todavía sigue con la cantinela diciendo de que ellos están devolviendo cada dólar en el pago del reembolso del carbon tax. También sigue hablando sobre la cantaleta de la lucha del cambio climático, pero no responde en lo que le está diciendo Pierre Poilievre, quien dice, estoy sacando, porque los datos que está tomando Pierre Poilievre son de la oficina de estadísticas del primer ministro, y eso se lo va a replicar. The Honourable Leader of the Opposition. I'm not using Parliamentary Budget Officer numbers. I'm using numbers that this Liberal government has now published. This government has admitted that their carbon tax will hit Canadians with $30 billion in annual losses to wages and higher prices. That is their data. They published it. So once again, very specific question. When he claims that 8 out of 10 are better off, does that include the $30 billion of costs that he now admits that the government will impose on the economy? Evidentemente lo deja desarmado, pues estoy sacando los datos de su propia oficina. Based on everything this government knows, all the studies we've made, all the studies that the Parliamentary Budget Officer has made, we can affirm very clearly, and it's backed up by independent economists, that 8 out of 10 families in jurisdictions across the country where the federal price on pollution applies do better off with more money in their pockets than the price on pollution costs them with the Canada Carbon Rebate. It's putting more money in the pockets of Canadians, and the Conservatives are wrong on this. Sigue insistiendo que se equivoca, pero los datos son los mismos que da el propio gobierno, ¿no? Y no da, él finalmente no responde. Say yes, because he knows that when you take the $30 billion a year and divide it by the 17 million Canadian families, then you come up with almost $2,000 per Canadian family based on numbers published by his own government. So it's like him saying, you can afford this house as long as you don't take into consideration the down payment and the monthly mortgage payments. If you take out $30 billion of costs, you don't have a real calculation. So why doesn't he put the $30 billion back into the calculator and show Canadians whether they're really better off? The Right Honourable Prime Minister. It is actually quite stunning to see the leader lay it out so clearly that all of his math depends on one factor that he believes, which is climate change isn't real, according to the leader of the opposition. That's the only way to make sure his math works. If he says there are no costs to Canadians of extreme weather events, there are no costs to Canadians about degrading competition when the world is switching towards greener solutions. If you don't believe in climate change, then his math works. But if you know that climate change is a real threat to Canadians and the economy, then we need to act, and that's what we're doing. Bueno, él insiste que las matemáticas dependen del cambio climático. Entonces, bueno, Pablo, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, estimado Carlos, aquí es interesante porque este dime y diretes entre el líder de la oposición y el señor Poilievre y el primer ministro Trudeau deja a las claras varias cosas. Una,
hay un discurso político y respuestas políticas para preguntas económicas. Así es. Y entonces, no necesito aclarar a la audiencia quién dijo qué, ¿no? Pero, pero el punto es que lo que está pasando con el carbon tax es que se manipula el análisis según la conveniencia de la persona que va a usarlo para el público, ¿no? Lo que quieren expresar al público, ¿no? Claro. Porque lo que dice Pierre Poilievre es bien claro, bien específico. El costo, según el propio gobierno, los cálculos del propio gobierno a la economía, que el incluir el carbon tax es de $30,000 millones. Así es. Quiere decir $30,000 millones, que es el impacto que esta medida tiene sobre la economía. $30,000 millones que están relacionados en dos vertientes. ¿Cuáles son los dos impactos? Menos de dinero disponible para las familias para gastar y aumento de los precios de los productos dentro de la economía, porque el carbon tax incrementa los costos operacionales de los elementos o factores económicos que hacen vida en Canadá, o que generan el GDP del país, o que generan la riqueza. Tiene un costo adicional en su estructura por producto de este carbon tax. Entonces, ese impacto que viene de esas dos fuentes baja de la cantidad de dinero que las personas pueden disponer para gastar en la economía, y el aumento de los precios, por lo tanto las personas pueden consumir menos también porque tienen menos revenue y tienen costos mayores en los productos, por lo tanto son menos affordable y las personas tienen menos capacidad de compra, que sería en español, por lo tanto impacta de cierta manera, y ellos calculan que son $30,000 millones. Si lo que nos dice el primer ministro fuera 100% verdad, entonces lo que dice el líder de la oposición es que lo que debería ser justo es dividir ese impacto en la economía, dividirlo entre los habitantes o las familias del país y entregar a las personas el fair share de eso, ¿no? Eso sería eso es lo que dice el líder de la oposición. Exacto. Claro, obviamente sabemos eso, ahí tiene un componente político también, porque obviamente no sería viable desde el punto de vista de presupuesto hacer esa división tan básica, ¿no? Pero el punto es... Pero fíjate que ni si Trudeau tampoco pudo rebatirla, porque acuérdate que Trudeau tiene un problema con lo que tiene que ver con las matemáticas, y esto no lo digo, quedó demostrado, se lo tengo yo en Posca, en Cudeta, donde demostré que él mismo lo dijo, él tenía problemas para hacer sumas y restas básicas, lo dijo él. Y yo creo que Poilievre se vale de esto también para de alguna manera confundirlo, ¿no? Sí, pero es obvio, Carlos, que aquí no solamente es porque él tenga problemas con las matemáticas, que como tú bien lo dijiste, él lo tiene. Es que el primer ministro Justin Trudeau no está en un terreno en donde él pueda tener muchos argumentos para debatir lo que le está diciendo Pierre Poilievre. Porque claro. La verdad es que lo que está vendiéndose con el carbon tax, Carlos, es que sí, las personas están recibiendo un cheque, pero el impacto que esa persona, en la vida de esa persona tiene el impuesto, supera lo que el gobierno le está dando como contraprestación. Y hay otro factor que nadie lo dice, y me parece, y ahí es donde yo a veces critico un poco a la oposición. De canadiense. El primer ministro, a confesión de parte, relevo de prueba, dice que le están dando más dinero en el bolsillo de los canadienses, de fondos públicos. Ajá. La pregunta es, ¿y esos fondos públicos tienen respaldo? Tienen respaldo. Esos fondos públicos, ese dinero que inyectas directamente a la persona no contribuye a aumentar la inflación, y la inflación no es uno de los elementos que tenemos que controlar para poder evitar tener dificultades en la economía. Entonces, la administración liberal entrega de cierta manera, como decimos en Venezuela, mango bajito, y el mango bajito, una manga, porque eso no es un mango bajito, sino una manga, y los venezolanos y caribeños entenderán cuando decimos de una manga, que es un mango grande, gigantesco, y no lo aprovechan el líder de la oposición para continuar desmechándolo, claro, desgregando esto y mostrarle a la gente de forma didáctica por qué ellos dicen que no es beneficioso el carbon tax. Y al final, Carlos, lo que es más evidente es que ese discurso final político en donde se habla de la culpabilidad porque no se cree en el cambio climático y todo esto es una manera de
exacerbar las emociones, llevar la discusión al plano de lo emocional, y cuando hablamos en el plano de lo emocional, los números, las cifras, los datos pierden relevancia. Así es. Entonces, bueno, aquí es obviamente una muestra de que desde el punto de vista económico el carbon tax es debatible, pero desde el punto de vista moral para los liberales es una decisión sine qua non que no tiene vuelta atrás y que por lo tanto se va a incrementar porque los canadienses son mejores por hacer eso. Bueno, fíjate, Pablo, definitivamente queda demostrado el desastre económico al cual el gobierno liberal está llevando a Canadá.